Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a seguir esta enseñanza de el tabernáculo celestial, el culto celestial, porque ya hemos hablado mucho de la importancia de los mandamientos universales y otras cosas que son importantes que hagamos en este mundo, digamos, en el mundo visible. Sin embargo, hay mucho material en el mundo invisible que tenemos que ir conociendo. Y en la clase anterior empezamos a tocar este tema, y es bien amplio y no sé cuántas semanas vamos a estar con esto. Vimos como Yeshua, nuestro maestro, estaba enseñando a la mujer de Samaria que llegará un momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y vimos como está hablando de un servicio, de un culto diferente, un culto en el espíritu, parecido al culto en el templo en Jerusalén. Y estábamos mirando algunos textos que hablaban de que cuando Moshe Rabenu, nuestro maestro, subió al monte, él vio el cielo y vio todo el servicio celestial de forma de visión profética, y el Eterno le iba mostrando todo lo que hay en el culto celestial, y Moshe Rabenu tenía que hacer una copia en la tierra de lo que estaba viendo en el cielo. Y empezamos a tocar algunas de las cosas del culto celestial. Vimos que hay un sumo sacerdote en el culto en la tierra que corresponde a un sumo sacerdote en el culto celestial, que era en su tiempo Aarón HaKohen. Aarón es era el hermano de Moshe, el sumo sacerdote Aarón. Sus hijos podían servir como sacerdotes, y vimos también el ropaje de estos sacerdotes, el ropaje principal del sumo sacerdote, que tenía 8 diferentes tipos de ropa, y el ropaje de los hijos de Aarón, que tenía 4 diferentes tipos de ropa. Y vimos que hay una similitud en el culto celestial con el ropaje de los sacerdotes. Y comparamos ahí Lucas 24, cuando Yeshua dice que esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, aludiendo a la investidura sacerdotal en el templo de la tierra o en el tabernáculo en el desierto. Yeshua está diciendo ahora, vosotros que ahora vais a ser investidos con poder desde el cielo, está mostrando con esas palabras que ahora empieza este servicio del cual se está hablando en Juan 4 con la mujer samaritana. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En ese mundo celestial, entonces la unción, digámoslo así, o el ropaje del espíritu de santidad, de la Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo, es una preparación para poder servir en el templo celestial, en ese mundo. Y vimos como el sumo sacerdote celestial, que es Yeshua, está vestido de la misma manera como sumo sacerdote terrenal, o al revés debería ser. El terrenal es una copia del celestial. Y vimos como él tenía piedras en su pectoral y 2 piedras sobre sus hombros. Y vimos ahí la importancia de su ministerio de intercesión, como está mencionando a los hijos de Israel ante el Todopoderoso. Y también entendimos, o dije, que en Israel están representadas todas las naciones. Entonces, cuando Yeshua está orando por las 12 tribus de Israel, al mismo tiempo
está incluyendo a las naciones porque Israel es el canal del Eterno para llegar a las naciones, y también desde las naciones para llegar al Eterno tienen que pasar por Israel, porque Israel es el canal de Dios para llegar a todo el mundo. Vimos también en la primera carta de Pedro, que nosotros como nacidos del Espíritu hemos sido constituidos en el mundo celestial como un sacerdocio santo, y somos también una casa espiritual. Vamos a buscar ese texto otra vez, y vimos también ahí mencionamos que en este caso Pedro no escribe a los gentiles porque él fue el apóstol de la circuncisión, pero estamos ahora entrando en el mundo Aleph, el mundo celestial, donde no hay diferencia entre judío y no judío, como hemos mencionado en las primeras clases. Es decir, cuando ahora entramos en el mundo celestial, ahí sí, ante la presencia del Eterno, no hay absolutamente ninguna diferencia entre judío y no judío, hombre y mujer. Es decir, desaparecen las separaciones que hay en este mundo que el Eterno creó. Este mundo tiene una separación de dos, siempre dos: hombre y mujer, judío, gentil, día y noche, mar, tierra, cielo, tierra, muchas otras cosas que el Eterno ha creado para este mundo visible en el cual estamos. Pero cuando ahora entramos en el mundo invisible, ahí no existen estas separaciones, ese dualismo, digámoslo así. Allí todos son uno en Mashiach, judío y no judío. Por lo tanto, cuando Pedro escribe de estas realidades espirituales en su primera carta, aunque escriba a los judíos, porque él es el Shaliach, el apóstol de los judíos, de la circuncisión, sus verdades espirituales también incluyen a los no judíos, porque en su segunda carta dice: vosotros tenéis una fe igual de preciosa como la nuestra. La segunda carta de Pedro fue escrita a los no judíos. Vamos a leer entonces ahora en Primera de Pedro 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos. Aquí estamos hablando de un nuevo nacimiento, la experiencia espiritual de la vida de resurrección de Yeshua, que es dada a todos los que se arrepienten de sus pecados y reciben su sacrificio expiatorio y entran en Yeshua, entran en el Mesías a través de la fe, a través de una experiencia real, espiritual, y pasan por la tevilá, el bautismo, para ser parte de Yeshua. Ellos han nacido de nuevo, y como así hijos o niños recién nacidos, desead la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él, está hablando de Yeshua, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Esto se refiere a un templo. Una casa espiritual es un templo. Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Pues en esto se encuentra en la Escritura: He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Es una cita de un profeta. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio. Aquí está hablando de la misma forma como cuando Israel llegó a Sinai. El Eterno dice, vosotros me seréis una nación de sacerdotes, un real sacerdotes, una nación. Aquí la palabra real está conectada con Malhut en hebreo, que significa reino, sacerdotes, es decir, tiene que ver con reinado y con sacerdocio. Las dos cosas son importantes. Y el pueblo de Israel fue puesta en la tierra, en este mundo Bet, como el real sacerdocio para las demás naciones. Ahora, es cierto que Israel en este mundo tiene esta función para las naciones. Ahora, los que han nacido en Mashiach, también, como si son judíos, como en este caso que Pedro está escribiendo una carta a judíos que antes habían sido apóstatas, digamos, judíos seculares, judíos que no cumplían con su misión como sacerdotes para las naciones, ellos se arrepintieron, volvieron a su Dios y no solamente tomaron de nuevo este papel de sacerdocio en este mundo, sino también entraron en el mundo espiritual de una forma superior por medio de Mashiach y podían ejercer su sacerdocio en ese mundo, en el tabernáculo celestial. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque vosotros en otro tiempo no erais pueblo, aquí está hablando de judíos que no vivían como judíos, estaban quebrantando el Shabbat, estaban comiendo cosas inmundas, estaban viviendo lejos de Dios. Pero ahora cuando llegó el mensaje de arrepentimiento y de la venida del Mesías, ellos se arrepintieron y volvieron a su Dios. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Está citando también ahí el profeta de Oseas, que habla de las tribus perdidas del norte, que también esa verdad se puede aplicar también a las tribus perdidas de Israel, que están mezcladas entre las naciones, y de alguna forma esas tribus representan también los gentiles. Esta verdad puede aplicarse también sobre los gentiles, como lo hace también Pablo en la carta a los romanos, que vosotros no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Con otras palabras, el judío, en este caso secular, que vuelve a su Dios, recupera su papel, no solamente como nación santa en este mundo, sino también en el Mesías, es elevado a un sacerdocio y una identidad de nación espiritual en el mundo celestial, muy por encima de todo lo que ha conocido hasta ahora. De la misma forma, aquel no judío, aquel gentil que no era pueblo, es tomado en Mashiach para ser parte en el Israel celestial. Y esta verdad es algo tan preciosa y puede ser malinterpretada. Por eso en las primeras clases hablamos de que no somos israelitas, los redimidos de las naciones, pero estamos hablando de este mundo. En el mundo celestial hay un solo pueblo. En el mundo celestial hay un solo pueblo. Y ese pueblo es espiritual, ese pueblo es el que está en Mashiach, ese pueblo que forman una unidad donde no hay ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, sino una unidad con Mashiach, el pueblo del Mesías, el Israel celestial. Y espero que nadie use estas palabras para decir que ahora yo soy Israel, porque es difícil pasar las cosas celestiales a este mundo. Si lo hacemos, corremos el riesgo de crear una iglesia católica nueva. Y eso fue lo que se hizo en la historia. En lugar de entender que estamos hablando de un mundo celestial,
querían aplicar estas verdades en este mundo material y eliminaron al pueblo judío como sacerdotes para las naciones y crearon un sistema diciendo que ahora somos la iglesia nueva, el Israel nuevo, y todos los que quieren vivir para Dios y ser salvos tienen que entrar en este sistema, esta iglesia general, la iglesia universal, que es la iglesia católica. Entonces, eliminando así el papel del judío en este mundo. Pero tengamos cuidado de no cometer el mismo error. Por lo tanto, no me gusta mucho hablar de este tema de esta forma porque puede ser malinterpretado. El gentil, el no judío, el hijo de Noé, de Noah, puede tomar esta enseñanza y decir, yo soy Israel, yo soy el pueblo de Dios, lo cual es cierto en el mundo espiritual, lo cual es cierto en el mundo celestial, pero no lo puede aplicar en este mundo. Si lo aplicas en este mundo vas a causar muchos problemas. Entonces ten mucho cuidado con esta verdad y úsalo ante Hashem y en un contexto donde se entiende bien estas cosas. También en Revelación 1, versículo 6 encontramos lo mismo. Versículo 5 dice, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Aquí tenemos el mismo texto que en 1 de Pedro, y es el mismo concepto que está en Éxodo 19, cuando habla del pueblo de Israel. Pero otra vez repito y subrayo que aquí se refiere a esa identidad en el mundo celestial, para judíos y no judíos, donde no hay judíos y no judíos, donde no hay hombres ni mujeres. Es decir, es un mundo diferente. Ahí dice un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Volvamos entonces a Éxodo 19, porque estos conceptos hay que afirmarlos bien. Éxodo 19 dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinai. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto. Ahí delante del monte acampó Israel. Aquí la primera vez en la Torá, Israel es mencionada como singular, acampó, no dice acamparon. Ahí Israel había sido formado como pueblo a través de los sufrimientos de la salida de Egipto, dolores de parto, también el pase del mar de cañas, el mar llamado Mar Rojo, que en hebreo es mar de cañas, donde cruzaron, y ahí era un tipo de tevilá, un tipo de bautismo, y eso creó un pueblo unido, un cuerpo, en lugar de ser 3 millones de personas individuales, ahora se transformó en Israel y como un cuerpo. Acampó Israel. Y Moshe subió hacia Dios y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y como os he tomado sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Y ahora viene la cosa importante. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moshe fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Hashem ha dicho. Y llevó Moshe al Eterno las palabras del pueblo. Entonces, la oferta, digamos, que el pueblo de Israel recibió fue ser una nación, un reino de sacerdotes.
y una nación santa. Y vemos las mismas palabras en la carta de Pedro a los judíos y en la revelación que Yohanan recibió en Patmos, que fue el mensaje que el Eterno le estaba dando a Yeshua. Eso lo voy a aclarar porque está escrito en Revelación 1.1, la revelación de Yeshua HaMashiach que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, o Yohanan en hebreo. Con otras palabras, lo que estás leyendo en el libro de Revelación es la revelación que Dios dio a Yeshua. El Eterno reveló a Yeshua lo que estás leyendo en el libro de Revelaciones. Y un ángel cogió el mensaje y lo llevó a Juan en Patmos para que viera lo que el Eterno estaba revelando a Yeshua. Y en el versículo 4, Yohanan está empezando a escribir a las congregaciones. Gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era el que ha de venir, y de los espíritus, los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ahí está el contexto, a las congregaciones de Asia. Y si tú miras las congregaciones que están en el capítulo 2 y 3, ves que son congregaciones compuestas por judíos y no judíos. Congregaciones del Mesías, donde hay judíos y no judíos. Y a esas congregaciones él escribe, Yeshua, que hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Uno podría pensar, bueno, estará hablando solamente de los judíos, porque en Éxodo 19 esas frases fueron dadas al pueblo de Israel que había pasado por el mar de cañas, habían salido de Egipto. Pero esta función, ahora mismo estamos hablando de la función celestial, del nuevo culto celestial, de un reino y sacerdotes en el cielo, en el Mesías. Ahí no hay diferencia entre judíos y no judíos, como hemos dicho antes. Bien. Reforzando este fundamento, vamos a ir a detallar un poquito más las cosas. En Efesios capítulo 1, versículo 7 en adelante podemos leer. En él, es decir, en el Mesías, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Pablo está hablando aquí del pueblo judío. Nosotros tenemos redención, los judíos, por medio de Yeshua, por medio de su sangre. Y en el versículo 13 dice, en él también vosotros, refiriéndose a los gentiles, dirigiéndose a los gentiles. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído, fuisteis sellados en él, en el Mesías, con el Espíritu Santo de la promesa, con la Ruach HaKodesh. Ahora, volviendo al 7 que estábamos leyendo. En él tenemos, los judíos, y también vosotros, los no judíos, redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Aquí vamos a ver algunas cosas. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Misterio es algo escondido. La voluntad de Dios está escondida, pero por medio de Yeshua nos ha dado sabiduría y discernimiento para conocer ese misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Según el beneplácito que se propuso en él
Es decir, dentro de Él, el Eterno, Él propuso algo, Él quiso algo con la creación. ¿Cuál es el propósito de la creación? El misterio de su voluntad, porque leemos también en el libro de Revelación que los seres celestiales le están alabando al Eterno, al que ha creado las cosas, porque por su voluntad todas las cosas fueron creadas. ¿Por qué existe el mundo? Porque Dios quiso. ¿Y cuál es el misterio de esa voluntad? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Y dice aquí el versículo 10, con miras, y son palabras un poco difíciles, y difíciles de traducir también del griego, como lo tradujeron aquí. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Podríamos decirlo así, es como yo lo entiendo, que el Eterno tiene una voluntad y está revelando su plan a lo largo de toda la historia, a partir de la creación en adelante, y hay una administración que va, es decir, el Eterno es el Dios de la historia, y Él va llevando la historia hacia un fin, un propósito. Todo lo que sucede está dentro de su plan, no significa que esté de acuerdo con las cosas malas que sucedan, pero dentro de su plan, Él también cuenta con las cosas malas y aprovecha todo para llevar a cabo toda la historia hacia un fin, hacia un plan, hacia el misterio de su voluntad. Y entonces, en el cumplimiento de los tiempos, entonces Él va a cumplir y revelar de forma física en este mundo y también invisible, el mundo invisible y visible, cuál es el propósito de todas las cosas. Y este es el propósito, de reunir todas las cosas en el Mesías, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué significa eso de reunir todas las cosas en el Mesías? Bueno, yo no lo entiendo del todo, y estoy intentando de entenderlo. Lo que sí entiendo de esto es que el Mesías, el concepto Mesías, el concepto Mashiach, es el propósito de la creación. Y no solo eso, Mashiach es el plan de la creación. Y tú puedes encontrar a Mashiach en toda la creación. Y tanto estamos hablando entonces de la creación invisible y la creación visible. Todo es un reflejo de Mashiach. Y eso lo vemos en Colosenses, capítulo 1, 16, donde está escrito: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la congregación, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, etcétera, etcétera. Aquí hay cosas profundas y maravillosas. Lo que yo veo aquí, y hay que aclarar bien este texto, dice aquí que todo ha sido creado por medio de Él. Eso está muy bien, en español se tradujo muy bien. Todo fue creado por medio de Él, del Mesías. ¿Quién es el creador? Es el Padre, el Dios invisible, el Todopoderoso, el Eterno, Yud, Hei, Vav, Hei. Él es el creador y ha
creado todas las cosas por medio del Mesías. Es decir, el Mesías no es el creador, el Mesías es el medio por medio del cual el Eterno está creando las cosas, o ha creado todas las cosas. Todo fue creado por medio de él. Y para él. Esto es tan importante también. Todo lo que existe fue creado para el Mesías. Entonces, tú ves en todas las cosas creadas algo del Mesías. No es que la creación sea el Mesías, pero todas las cosas creadas reflejan algo del Mesías. Mesías es muy grande. Y si comparamos entonces que Adán fue creado a la imagen de Dios, y la imagen de Dios es Yeshua, con otras palabras, la expresión de forma humana de Dios es el Mesías, es Yeshua, el Adam Harishon, el primer Adam Hakadmon, el Adam anterior, digamos. Esa imagen, esa figura, ese ser humano que el Eterno tenía en su corazón desde la eternidad, es el prototipo de Adán. Cuando Adán fue creado a imagen de ese ser humano que el Eterno tenía en su corazón desde la eternidad, que luego se hizo carne, que es el Mesías, es Yeshua. Cuando el Eterno creó a Adán, ya había creado una casa para Adán. Ya existía el sol, la luna, las estrellas, el cielo, los árboles, los pájaros, los animales, la tierra, el mar, existía todo. El Eterno creó una casa para el ser humano. Y la casa, digamos, el mundo, la creación, es la ropa del hombre. Y como Adán fue creada a imagen del Mesías, la ropa del Mesías es el mundo, es la creación visible. Y Pablo dice que también en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. En él fueron creadas, y todo fue creado por medio de él y para él. Todo tiene que servir al Mesías. Es decir, con propósito de él, el Eterno creó todo. Por lo tanto, puedes encontrar en las cosas de la tierra muchas cosas que hablan del Mesías. Puedes encontrar también en el mundo espiritual una gran cantidad de conceptos que son expresiones del Mesías. Por ejemplo, luz que existe en este mundo. ¿Luz qué es? Es una energía, es algo que nos beneficia a todos. La luz fue creada en este mundo como una expresión de cómo es el Mesías en el mundo invisible. Y él dice, yo soy la luz. Y él es la luz, pero una luz diferente a la que nosotros conocemos con nuestros ojos. Este mundo tiene luz, en el mundo invisible hay una luz, y esa luz es el Mesías. Pablo dice también que la roca que seguía a los hijos de Israel en el desierto fue el Mesías. No significa que esa roca tuviese piernas y brazos y la cabeza, y ahí andaba el Mesías con ellos, solamente que esa roca expresa de forma de roca algo del Mesías. Y etcétera, etcétera. Puedes ir pasando por muchas cosas en esta creación y en la revelación de la Torá que hablan del Mesías. Por ejemplo, el cordero que fue sacrificado en Egipto habla de la muerte del Mesías. No es que el cordero haya sido el Mesías, pero el cordero fue creado
como un reflejo del Mesías. Cuando el Eterno creó el cordero en sí, el animal, Él creó el cordero con el carácter que Yeshua iba a tener en el momento de ser entregado para ser crucificado. De esa forma, el cordero mismo habla de un aspecto del Mesías. Ahora, en el cielo, el sumo sacerdote refleja el servicio del Mesías, el ministerio celestial del Mesías, que ahora mismo está en el cielo, como leímos en Hebreos 8, 1 al 5. Podemos leer eso aquí. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. En el cielo hay un sumo sacerdote, es decir, Aarón en el templo terrenal refleja al Mesías. Puedes encontrar al Mesías en el hermano de Moisés. También encuentras el Mesías en el mismo tabernáculo, porque el tabernáculo es una figura de el Mesías como estructura. Aquí tengo un dibujo del tabernáculo. El tabernáculo tiene tres partes principales. Tienes el atrio, tienes el lugar santo y el lugar santísimo. Tres lugares. El atrio, que era una cortina que rodeaba la casa, digamos. Y luego tenías una casa en medio que estaba dividida en dos: el lugar santo y el lugar santísimo. El mismo tabernáculo representa al Mesías. También el arca dentro del tabernáculo representa al Mesías. Estudiando el arca, tú puedes conocer muchas cosas del Mesías. Aquí tenemos una reproducción del arca, un intento de mostrar cómo fue el arca en el templo. Aquí hay otro dibujo que habla del arca, que nos muestra un poquito cómo podría ser el arca en el lugar santísimo. El arca representa también al Mesías. Todas las cosas que el Eterno va revelando a Moshe en el monte están hablando del Mesías, diferentes aspectos del Mesías. Entonces, cuando entramos en el mundo celestial, el camino para entrar es el Mesías. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Pero también el ambiente, digamos, el mundo en el cual nos estamos moviendo, es el mundo del Mesías. En Juan 1, 10 está escrito: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, no por él, sino por medio de él, y el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por medio de él. Todo lo que existe tiene una relación con el Mesías, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Por lo tanto, como ahora no todo refleja al Mesías, hay mucha desviación en el mundo, el plan de Hashem es reunir todas las cosas otra vez y ponerlas en su lugar, y reunir en el Mesías todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra. Este es el plan, este es el secreto de su voluntad que leímos ahí, en Efesios 1:10. En las Escrituras yo encuentro 5 diferentes templos. Podríamos también añadir un par de ellos más, pero
para simplificar, podemos decir que hay 5 templos en las Escrituras. El templo principal es el que está en los cielos, como hemos visto. Moshe vio el cielo, también lo vemos en el libro de Revelación, que habla del templo celestial. Revelación 7:15 dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su tabernáculo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y abrió su boca, 13 versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, los que moran en el cielo. Y en Revelación 15, versículo 15 dice: después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Ahí vemos que hay un templo celestial y todo el libro de Revelación se mueve dentro del templo celestial. Por eso Revelación empieza diciendo que hay una puerta abierta y él entra por esa puerta. Es decir, una puerta abierta para entrar en el cielo. 4.1 dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Por supuesto, esa puerta es Yeshua. Él dice: yo soy la puerta. Entonces, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono. Ahora, Juan subió al mundo celestial y pasó por esa puerta y de repente vio cosas en el mundo celestial que tienen que ver con el templo. Y si tú vas leyendo el libro de Revelación, ves que ahí el arca está allí, está el altar de incienso, está el candelabro, está todo ahí. Igual que Moisés lo vio, también lo vio Juan. En ese mundo ahora mismo hemos sido llamados tú y yo a servir en el templo celestial. Ese es el templo principal. Ese templo existía antes de la formación del mundo. Y el templo celestial es la prefigura, digamos, de los templos que hay en este mundo. El hombre fue creado para ser un templo. Es decir, el mismo ser humano es un mini templo. El templo es el lugar donde el Eterno habita. Él habita en el lugar santísimo. Y también dentro del ser humano tenemos diferentes áreas. Somos como tres divisiones. Pablo lo expresa de esta forma: cuerpo, alma y espíritu. Son 3 divisiones del ser humano que corresponden a su función como templo. Entonces el cuerpo y el alma y el espíritu del ser humano fueron creados, o nosotros como ser, fuimos creados para ser templos. Es decir, para que el Eterno pueda morar dentro de nosotros. También el tabernáculo en el desierto, como hemos visto, es una figura del templo celestial. Ahí tenemos 3 templos: el templo celestial, el cuerpo humano y el tabernáculo en el desierto. El templo en Jerusalén es un variante, o los templos, digamos, en Jerusalén son un variante del tabernáculo del desierto. También Yeshua dice: destruid este templo y en 3 días lo resucitaré, lo levantaré. Y Juan explica bien que no está hablando del templo en Jerusalén, está hablando del cuerpo, el templo de su cuerpo. Es decir, si ellos matan su cuerpo, si destruyen el templo, en 3 días va a resucitar, lo cual pasó. Yeshua es el templo de Dios. Dios mora en él. Dios reside en él. Yeshua es un tabernáculo.
y es un templo. Y tenemos otro templo, el cual está mencionado en las cartas de Pablo, que es el templo de la congregación de los santos. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Ahí se refiere a la congregación de los santos. Los santos podemos formar un templo como cuerpo de personas, parecido a lo que vimos ahí en el desierto cuando Israel fue formado como un solo cuerpo. Dice, acampó Israel a través de la Tevilá, el bautismo, tanto físico de agua como espiritual en el Espíritu. El Eterno forma a los redimidos judíos y no judíos para ser un solo cuerpo en el Mesías, en el Espíritu, y ese cuerpo es un templo, llamado también el cuerpo del Mesías. Es un cuerpo espiritual, un cuerpo formado por creyentes. Esos son los 5 templos que encontramos en las Escrituras. El cielo, el templo celestial, el tabernáculo en el desierto y los 2 templos en Jerusalén, el tercer templo también, el cuerpo humano, el cuerpo de Yeshua y la congregación de los santos. 5 templos. Los 4 templos que hay en este mundo reflejan y son copias del templo verdadero, que es el templo celestial o tabernáculo celestial. Ahora, vamos a mirar un poquito más cómo son los objetos del templo. La Torá nos revela muchas cosas, muchos detalles acerca del templo terrenal y celestial. A partir de Éxodo 25 encontramos ahí la descripción página por página de cómo Moshe vio todos los detalles del tabernáculo o templo celestial. Y él tenía que hacer una cosa igual aquí en la tierra. En el capítulo 25, versículo 10, empieza a hablar del arca. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. En hebreo dice Betoham, lo cual se entiende como habite en ellos, no entre, sino en ellos. Esto revela también que el Eterno tiene el deseo de habitar no solamente entre su pueblo, sino dentro de su pueblo, para que yo habite en ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia. Y ahora entramos en los detalles. Y aquí tenemos mucho que hablar. Y no sé cuánto puedo entrar en detalles con vosotros, amados estudiantes, pero voy a ir intentando de expresar todos estos misterios que estamos viendo aquí. Lo primero que encontramos en el relato de el tabernáculo celestial es el arca. Un arca de madera de acacia. Eso habla del Mesías, como hemos dicho. Madera es símbolo del hombre. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Aquí, si tú miras, ¿qué es un codo? Es la parte baja del brazo del ser humano, del hombre, desde la punta de los dedos hasta el codo.
Un codo es una distancia de 50 centímetros más o menos. Pero es un codo, es una parte del ser humano, del cuerpo. El arca, la caja, digamos, donde tenían que estar las tablas de piedra, tenía una medida con medios codos. Y me hice la pregunta una vez, ¿por qué medios codos? ¿Puedes cortar el brazo de un hombre? ¿Por qué Hashem dice medio codo? Está diciendo aquí 1,5 codos de anchura, altura 1,5 codos, y su longitud 2,5 codos. ¿Qué nos dice esto? Aquí nos revela que no es completo, ¿verdad? Porque medio codo no es algo completo. 2,5 codos es la mitad de 5. 1,5 codos es la mitad de 3. ¿Qué nos dice esto? Que lo que vio Moshe en el cielo es lo completo y lo que hay aquí en la tierra es incompleto. Es una copia de lo verdadero. Las medidas celestiales son grandes. En un sentido, medidas en el cielo es difícil de hablar de medidas, pero para expresarlo de alguna manera. Si decimos que el arca en la tierra tenía 2,5 codos de longitud, podríamos decir que el arca en el cielo tenía 5, ¿no? En la tierra hay medias medidas que no es completo, pero en el cielo sí hay medidas completas. 1,5 codos es la mitad de 3. En el cielo quizás podemos decir que el arca tiene 3 codos, 3 por 5. Dice aquí, y la revestirás de oro puro. ¿Qué significa eso? Está hablando del Mesías también. Yeshua, después de la resurrección, fue glorificado. El oro habla de lo divino. Es decir, su madera, que es su naturaleza humana, fue revestida de oro puro, que es la naturaleza divina. Por dentro y por fuera la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. La moldura habla de una que es como una corona. Fue coronado como rey, levantado de entre los muertos y puesto en los lugares celestiales. Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas. Dos argollas en un lado, a un lado de ella, y 2 argollas al otro lado. También harás varas de madera y de acacia y las revestirás de oro, lo que veis aquí en el dibujo. Y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas hablan de algo que es móvil, que se mueve de un lado para otro. No algo estacional, sino siempre moviéndose. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Aquí hay una revelación de un testimonio. El testimonio son las 2 tablas de piedra que Moshe recibió en el monte. Estas 2 tablas de piedra son llamadas el testimonio. Testimonio es algo que habla, y en este caso son 2 testigos, 2 tablas de piedra. Habla de lo que habían visto en el monte y muchas otras cosas. Ahora vamos a pasar al templo del ser humano. Digamos, si miras aquí el dibujo, tienes el lugar santo,
y el lugar santísimo. El arca es el único objeto en el lugar santísimo. Sobre el arca está el propiciatorio, que es la tapa, la tapadera del arca, donde estaban las dos figuras de dos querubines, todo de oro. El arca es la caja de abajo y la tapadera es el propiciatorio. Eso fue lo único que había en el lugar santísimo. El lugar santísimo corresponde al corazón del ser humano, lo más íntimo de ti. El arca representa al Mesías. Si tú has recibido a Yeshua como tu Señor y Salvador, Él ha entrado en ti y el Eterno está en Él. Dentro de tu interior está el arca. El Mesías está en tu interior, si tú eres un templo como persona. Luego en tu atrio hay muchas otras cosas. Es el alma, el lugar santo es el alma y el atrio es el cuerpo. Tres partes, ¿no? El cuerpo, el atrio, lugar santo, el alma, y el lugar santísimo, el alma superior, o el espíritu, podríamos llamarlo también, como Pablo lo hace. Dentro de tu corazón también, lo más íntimo. Dentro de tu corazón está el arca, está el Mesías. Y dentro del arca, ¿qué hay? Testimonio. Testimonio. Y es precisamente de esto que está hablando Pablo cuando dice, capítulo 13, versículo 5, segunda de Corintios 13, 5, dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, ¿o no os reconocéis a vosotros mismos de que el Mesías, Yeshua el Mesías, está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Con otras palabras, si no tienes testimonio dentro de tu corazón de que Yeshua está dentro de ti, ya no pasas la prueba. No pasas la prueba. El que ha nacido de nuevo tiene un testimonio dentro de sí. Hay algo dentro de ti que dice que el Mesías está en ti. Él habita dentro de ti. Tienes una convicción interior que Él está ahí. Esto también lo vemos en la primera carta de Yohanan, de Juan, capítulo 5, versículo 10, donde dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El Eterno está dando testimonio de Yeshua, y el que escucha la voz del Eterno reconoce a Yeshua. Y el que reconoce a Yeshua como el escogido de Dios, como el Cordero de Dios, como el sacrificio de Dios, como el Mesías de Dios, como el que Dios ha resucitado de los muertos, como el que Dios ha puesto en su trono en el cielo, como el que Dios ha designado para ser Señor en el mundo invisible y el mundo visible, el que reconoce a Yeshua en esa posición tiene un testimonio dentro de sí mismo y sabe que es así. Y tiene a Yeshua dentro de sí mismo, tiene al Mesías dentro de sí mismo. Hay un testimonio dentro de tu corazón. Si no tienes ese testimonio, necesitas nacer de nuevo. Y de eso está hablando el Eterno a Moshe de forma profética: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Hay un testimonio que dice dentro de mí, yo soy hijo de Dios. El espíritu de Hashem da testimonio a mi espíritu, dentro de mi corazón, de que soy hijo de Dios. ¿Tú tienes ese testimonio dentro de ti? Entonces Yeshua está morando dentro de ti. Es el arca que tienes dentro y hay testimonio dentro del arca. También en Revelación capítulo 1, versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Yeshua, en Yeshua, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua. No es solamente el testimonio que él estaba dando de Yeshua, sino también el que tenía en su corazón. Bueno, hay mucho que hablar del testimonio. Puedes buscar en una concordancia y buscar todos los textos que hablan del testimonio y ves que hay muchas cosas ahí fantásticas. Lo primero que se presenta, por lo tanto, en la construcción del tabernáculo es el arca. El arca es lo principal. Después del arca viene la tapadera del arca, que es parte, digamos, del arca, pero no es lo mismo. El arca fue hecha de madera, de acacia, cubierta de oro, pero la tapadera, el propiciatorio, fue hecho de oro puro, como dice en Éxodo 25:17. Harás además un propiciatorio de oro puro, su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, en la misma medida, ¿no? ¿Ves? Harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Los 2 querubines son en este dibujo que tenemos aquí, son dibujados como ángeles que tienen alas, ¿veis? Que tienen las alas muy grandes, tienen rostros que se miran el uno hacia el otro. Querubines es un tipo de ángeles y este es el lugar del trono de Hashem. El arca y la tapadera, el propiciatorio, es el trono de Hashem. Entre los 2 querubines había una cavidad como un triángulo más o menos, entre los 2 querubines encima del arca. En ese hueco que había allí se manifestaba la Shejinah de Hashem, y ese es el lugar donde Moshe habló con el Eterno. Moshe entró en el lugar santísimo y Hashem habló desde ese punto a Moshe y a todo el pueblo. Es la presencia de Hashem, el trono de Dios en Israel. Y lo mismo si pasas esto a tu propia vida. Dios está gobernando en tu corazón. Tienes el arca de Dios en tu interior. Has permitido que Él sea el que reine, el Mesías que reine en tu corazón. Le has hecho Señor de tu vida. Entonces, por un lado tienes un testimonio que dice que eres hijo de Dios, y por otro lado tienes un testimonio que te indica lo que tienes que hacer. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una guianza interior, una voz en tu corazón, una palabra de Hashem que está hablando dentro de tu corazón de lo que Dios quiere que hagas. Si tú miras los otros textos donde habla de la manifestación que hay en el cielo, ves que hay querubines. Busca la palabra querubines y verás que es el cielo
El Eterno tiene querubines, son ángeles que le rodean. Entonces, lo que Moshe vio en el cielo lo hizo aquí en la tierra, mostrando así el trono de Dios en el cielo y el trono de Dios en la tierra en forma de propiciatorio hecha de oro. Querubines de oro es lo que rodea, digamos, la manifestación del trono de Dios en el cielo y aquí en la tierra. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, dando sombra, digamos. Uno frente al otro, los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Y esa es la forma de inclinarse y en respeto, en reverencia, inclinar las cabezas a la adoración. Es un lugar de adoración cuando todo el mundo está reconociendo el reinado de Hashem en el cielo y en la tierra y en tu propio corazón. Y ahí dice el versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Otra vez lo repite. Y el 22 dice, y eso es tan hermoso, allí me encontraré contigo. Este es el lugar de encuentro entre el cielo y el mundo creado. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. ¿Tú quieres encontrar al Eterno? El Eterno se encuentra en el arca, encima del arca. El arca es el reino de Dios. ¿Te acuerdas que había una moldura que habla del reinado como un rey? Y habla de un testimonio que habla de que el Eterno es el que habla y hay que obedecerle. Los dos querubines están inclinando sus cabezas en adoración, en reconocimiento del que está sentado en el trono. Y eso lo ves también en el libro de Revelación, al que está sentado en el trono. Ahí le están reconociendo como el rey. Y dice, ahí me encontraré contigo. ¿Quieres encontrarte con Dios? Hazle el rey de tu corazón. Y ahí la encontrarás. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Ahora, hemos hablado ahora de los dos primeros objetos del tabernáculo. Vamos a ir rápido ahora y volveremos la semana que viene a estos objetos, uno por uno. Si miramos aquí el dibujo, tenemos el arca en el lugar santísimo, encima del arca el propiciatorio. Si sales del lugar santísimo, hay un velo aquí. Es una división entre el lugar santísimo y el lugar santo. Ya pasando desde lo interior a lo exterior, y porque tú ves tanto, cada vez que el Eterno hace una obra, empieza en lo interior, lo mismo en tu vida, empieza en tu corazón. No empieza a cambiar tu aspecto corporal, no empieza a cambiar tu conducta en primer lugar, empieza a cambiar tu corazón. El Eterno siempre trabaja desde dentro para afuera, y por eso cuando Él reveló a Moisés cómo el reino de Dios tiene que establecerse en la tierra de forma de tabernáculo, Él empieza en lo más íntimo, no empieza con el atrio, empieza con el arca, con el corazón, desde dentro para afuera. Así trabaja Dios en tu vida, empieza en tu corazón y cambia tu corazón para luego cambiar tu conducta. Y luego, entonces, empieza con tu interior y luego sale al lugar santo que puede representar tu alma, tus emociones, tu voluntad, tu intelecto. La mesa que está aquí, el altar que está aquí, el candelabro que está aquí, pueden representar tres áreas de tu alma: tu conocimiento, tu voluntad y tus emociones.
El candelabro representa tu entendimiento, porque es la luz, lo que pensamos, nuestro intelecto, que es luz. La mesa, donde están los panes de la proposición, representa nuestra voluntad. Y el altar representa nuestras emociones. En el altar se quemaba el incienso. Y el incienso da olor, da sensación. Habla de sensaciones, de emociones. Es el altar de oro que está ahí en el lugar santo. Cuando pasas luego al atrio, ya tienes ahí dos objetos, el altar de bronce y la pila, también de bronce, donde había agua para lavarse. Estos objetos que están en el tabernáculo, todos hablan de el cielo, como hemos dicho, y son encontrados también en la revelación espiritual de nuestro culto celestial, escrito en los 3 capítulos de Primera de Corintios 12, 13 y 14. Pablo revela todo lo que, bueno, no todo, pero muchísimo de lo que es el culto celestial en estos 3 capítulos. Y vamos a ir pasando por estas cosas poco a poco, con la ayuda del Eterno, para dar más y más entendimiento. Pablo está hablando aquí de los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, y la palabra dones no está en el griego, es decir, en cuanto a los espirituales, es decir, las manifestaciones espirituales o los objetos espirituales o las cosas espirituales, yo diría, en cuanto a los objetos en el templo celestial. No quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Yeshua es anatema, y nadie puede decir Yeshua es el Señor, excepto por el Espíritu de Santidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas, es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y ahora viene una explicación objeto por objeto de las cosas que hay en el tabernáculo celestial. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Aquí tenemos dos objetos y dice que es el mismo Espíritu. Es decir, estos dos objetos están unidos de forma especial. La palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento representan en el tabernáculo el arca y el propiciatorio. La palabra de sabiduría es el propiciatorio, es decir, la tapadera del arca. Por eso dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura. En Jacob, en la carta de Santiago, de Jacobo. La sabiduría de lo alto, vamos a buscar el texto. 3.15, 3.17, Santiago o Jacobo, Jacob, 3.17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¿Encuentras esta palabra pura? La tienes que comparar con lo que leímos acerca del propiciatorio. ¿Qué leímos del propiciatorio? Harás un propiciatorio de oro puro. ¿Ves? Sabiduría pura. La sabiduría de lo alto es primeramente pura. Harás además un propiciatorio de oro puro.
el propiciatorio es solamente oro, es decir, ninguna mezcla de madera allí. La sabiduría que viene de Dios no tiene mezcla humana, es solamente oro. Ese es el primer objeto que está encima. Ahí es donde se revela la voluntad de Dios, la palabra de sabiduría, que es la Torá también, por supuesto. Y luego leímos en 1 Corintios acerca del arca. Palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Y luego en el griego, en el versículo 9, la primera palabra a otro hace una división entre lo que se dijo antes y lo que ahora viene. Es una división más concreta ahí en el texto. Palabra de sabiduría y palabra de conocimiento tienen el mismo espíritu, es una unidad. Y luego dice a otro, y ahí hay una diferencia. Este es el velo que se encuentra entre el lugar santo y el lugar santísimo. La palabra aquí a otro. División. Fe por el mismo espíritu. Fe es la mesa que está en el lugar santo. A otro, dones de sanidad. Los dones de sanidad es una hilera de panes. Encima de la mesa había 12 panes de proposición. Tengo un dibujo de esto aquí. Aquí tenéis una exposición de cómo fue. En un lado había 6 panes y en el otro lado 6 panes. Los dones, en plural, ¿ves? Dones de sanidad son 6 panes. Como dice también, deja que los hijos se sacien primero de los panes y luego los perros pueden comer de las migas que caen de la mesa. Sanidad. Dones de sanidad, que es el pan para el pueblo, por el único espíritu. A otro. Y ahí la palabra a otro no es la misma que en el versículo 9, es más, es otro con el mismo carácter. El versículo 9 habla de otro un poco diferente. A otro, poder de milagros. Y ahí está la siguiente fila de panes, 6 panes. Y también es plural, ¿ves? Que milagros. Y luego a otro, profecía. Profecía es el candelabro. Realmente la profecía son los 7 fuegos, las 7 lámparas encima del candelabro. Esa es la profecía. A otro, discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es el mismo candelabro de oro, que son los 7 brazos. El oro que va levantando la profecía. Necesitas discernimiento de espíritus para saber si la profecía es correcta. El discernimiento de espíritus es la que mantiene la profecía, la que sustenta la profecía. Y ahora tenemos aquí otra división más fuerte en el texto griego, versículo 10. A otro aquí es una división fuerte. Ese corresponde a la división que hay entre el lugar santo y el atrio, la entrada en el lugar santo. Diversas clases de lenguas. Las clases de lenguas están representadas por el altar de bronce que está en el atrio. Y a otro, interpretación de lenguas. La interpretación está representada por la pila que está en el atrio, también de bronce. Aquí tenemos un resumen. Vamos a ver, 12 versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Ahí paramos esta parte de Pablo y vamos a ver aquí el dibujo del tabernáculo otra vez. Repitiendo, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento
el arca y el propiciatorio, o más bien el propiciatorio y el arca, que es lo interior. Pasamos al lugar santo, donde tenemos la fe, que es la mesa, dones de sanidad, que es una hilera de panes, poderes de milagros, que es la segunda hilera de panes. Tenemos profecía y discernimiento de espíritus, que es el candelabro y las 7 lámparas encima del candelabro. Y tenemos en el atrio el altar de bronce, que son diferentes géneros de lenguas, y la pila para lavarse, que es la interpretación de lenguas. Estos son los objetos que están en el culto celestial, en el templo celestial. Y Pablo los va explicando aquí en 1 Corintios 12, 13 y 14. Y vamos a ir pasando por más detalles en la semana que viene, en todas estas cosas. ¿Alguna pregunta? Catriel, sí, los poderes de milagros ¿a qué corresponden? También a la mesa. Están en la mesa. Son 6 panes de milagros. Sanidades y Igual milagros que los son dones. diferentes panes. Ah, de acuerdo, sí. Gracias. Todas las manifestaciones del Espíritu son como las hemos entendido, o sea, dentro del movimiento, o vamos a decir, Pentecostés, por ejemplo, las lenguas, cuando viene el bautismo del Espíritu, la oración en el Espíritu, la interpretación de lenguas, la palabra profética, o tienen alguna otra forma, vamos a decir, de expresión, que no es como se ha venido entendiendo dentro del movimiento pentecostés o carismático, no sé. Bien. Cuando el Espíritu se derrama sobre los justos de las naciones, se manifiestan muchas de estas cosas, porque el templo de Dios está también de forma espiritual entre los gentiles, como hemos dicho. Cuando el pueblo empieza a entrar en este mundo celestial y servir en el templo celestial, se manifiestan estas cosas. Y en el mundo pentecostal o carismático hay manifestaciones de este tipo. Pero muchas de las cosas que se ven ahí, no todas son de Dios. Parte de las cosas son de Dios y muchas cosas son falsificaciones, son expresiones carnales y también a veces de demonios. Y yo no sé qué experiencia tienes tú, porque la pregunta es, estas son las cosas que hemos conocido, yo no sé lo que tú has conocido. Sí. Entonces, sí hay muchas de las cosas que estoy hablando en el mundo carismático, pero quiero subrayar esto, hay muchas falsificaciones de lo verdadero en el mundo carismático. Y hay que tener mucho cuidado de discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero hay manifestaciones reales, y yo he visto muchas de estas manifestaciones verdaderas y reales, que son del Espíritu del Eterno. Pero creo que he visto muchísimo más manifestaciones en el mundo carismático que son falsas. Ok. Otra expresión, otra de las cosas que mencionaste ahorita, hablando acerca del testimonio, Sí. De la obra del Mesías en nuestro corazón. Entonces, es correcto cuando uno comparte entonces a la gente del mundo, como hemos aprendido, para que reciban a Yeshua como el Mesías de su vida, como el Salvador del mundo, y que por medio de su sacrificio uno puede tener la salvación y acercarse delante del Padre. Hacer esta confesión, seguirlo haciendo es correcto, según entiendo por lo que he escuchado. Seguir haciendo esta reconociendo la obra del Mesías. Okay.
Sí, cuando uno le dice a la persona tienes que recibir a Yeshua como tu Mesías, Sí, a la gente que no conoce, vamos a decirlo así, sí, decirles que reciban a Yeshua, sí, es correcto. sí, Esa parte no hay que quitarla, sí, sobre todo para la gente, vamos a decir, del mundo que no conoce, y sobre todo hablándole del Yeshua, o sea, del Mesías de Israel y de las naciones de la tierra. ujú, Ahora no tanto del concepto, vamos a decir, romano pagano, sino hablando del Mesías judío, del Mesías que habla las escrituras y reconociendo toda la obra que él ha hecho para con nosotros. sí. Todos aquellos que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 1. Recibir. Tú puedes recibir a Yeshua, por supuesto. Aceptar. Recibir es aceptar. Pero es más grande ser recibido por Hashem y por Yeshua que recibirle a Yeshua. Mucho más grande. Pero hay que explicar a la gente qué significan estas cosas. Porque se está mal utilizando mucho de los conceptos de Dios también en el mundo cristiano. Pero Dios en su gran misericordia e infinita gracia salva gente a través de estas cosas, por supuesto. Pero tenemos la responsabilidad de enseñar a las personas para que entiendan qué implica recibir a Yeshua, qué implica arrepentirse de sus pecados, qué implica tener el reinado de Dios en su corazón, someterse a los preceptos del Eterno y arrepentirse de sus pecados y vivir para Él, tener a Yeshua como el Señor en su vida. Eso es muy diferente a recibirle como tu Salvador, como el Dios fontanero, ayúdame, sálvame y dame vida eterna. Eso es muy bajo, es muy egoísta. Nosotros fuimos creados para ser siervos de Dios, para cumplir sus propósitos en nuestras vidas y en la tierra. Entonces tiene que haber un arrepentimiento verdadero, donde estás dejando de hacer tu voluntad y pidiendo con todo tu corazón, hágase tu voluntad en mi vida, como se hace en el cielo aquí en la tierra. Y estar dispuesto a ajustar mi vida conforme a los planes de Dios y a los preceptos y mandamientos de Dios, y no vivir conforme a mis propios criterios. Y recibir a Yeshua significa recibir el reinado de Dios en tu corazón. Tomar el yugo del reino, como dicen, como se explica en el mundo judío. Tomar sobre ti el yugo del reino. Lógicamente que al recibirlo y reconocerlo, estamos dando a entender también que como nosotros también somos templo del Eterno, tenemos el propósito del Eterno, nos ha diseñado también para servirle a Él. Entiendo eso, entonces creo que esa parte es la donde a veces no se hace énfasis, ¿no? Correcto. El propósito por el cual hemos sido llamados para servir al Eterno. Si no cumplimos ese propósito, no estamos haciendo la voluntad del Eterno. Así es. Sí, muy bien. Gracias. Así es. Gracias. Vamos a parar la clase de hoy aquí. En la semana que viene, con la ayuda de Dios, seguiremos con estas verdades y estos secretos que el Eterno quiere revelarnos. Gracias por hoy. Shalom. Gracias también.